Bueno, buenas tardes. Ya estamos ahí casi en el almuerzo. Tiene yo y Priscila. Y yo soy Antonio Góes, soy ejecutivo de Tableau y todo que es analítico de Salesforce para Centroamérica y Caribe. Y hablemos de Tableau. Tableau hoy que no es más la herramienta de visualización de datos, de creación de dashboard, pero sí de transformación de cultura, de mover su empresa de una empresa regular a una empresa orientada a los datos. Y para hablar un poquito de su experiencia de transformación de los datos en BAC, nuestra Data Rockstar, Priscila. Gracias. Bueno, es un placer estar acá. Primero que nada, agradecer a Salesforce por la invitación. Mi nombre es Priscila Aguilar y decirles primero que aquí estoy yo, pero en representación de muchos equipos y muchas personas de BAC Credomatic que han trabajado en hacer un esfuerzo en que Tableau sea una de nuestras principales plataformas de visualización de datos. Pero entonces, ¿quién soy yo? Bueno, como les digo, mi nombre es Priscila Aguilar. Yo tengo 10 años de experiencia trabajando en datos, en análisis de datos. Yo empecé en Cervecería Costa Rica. Ahí fue la primera vez que conocí a Tableau. Yo era analista de ventas, ¿verdad? Yo trabajaba en Excel, montaba correos con pantallazos. Y cuando me enseñan Tableau, yo dije, oh my God, ¿qué es esta maravilla? ¿Verdad? Me enamoré en ese momento de Tableau. Por ahí pasé a Grupo Brit. Trabajé en Travel Retail, súper interesante. Y hace 1 año y medio llegué a esta gran empresa, en BAC, una empresa, un banco privado muy exitoso aquí en Costa Rica, que le da servicio a todo Centroamérica, 70 años de experiencia. Pero entonces, yo quiero comenzar esta presentación con este quote, ¿verdad? Estamos rodeados de datos, ¿verdad? Sumergidos en datos, pero tenemos hambre por insights. ¿Qué son insights? Es una palabra muy difícil de traducir textualmente, pero ¿qué podríamos decir? Es esa conclusión o esa información relevante para esos tomadores de decisiones que lo necesitan hoy y en un momento preciso para tomar esa decisión. ¿Y cómo lo revelamos? Bueno, por medio de análisis de datos. Ahora, ¿qué tiene que ver un insight con Tableau? Tableau se ha convertido en un cómplice de BAC Credomatic en esta transformación de datos a ese insight, ¿verdad? Ellos nos han ayudado y para explicarles cómo nos han ayudado, les quiero dar un poquito de contexto. Entonces vamos a hacer un viaje en el tiempo. Nos vamos a volver 10 años, porque ahí fueron donde empezaron a aparecer las primeras licencias de Tableau en BAC Credomatic. Entonces, como les digo, estamos en el 2012. Estamos en la gerencia comercial de BAC Credomatic. Y ahí tenían la necesidad, como en muchas organizaciones, de ver los principales indicadores de ventas del día anterior, ¿verdad? Entonces les voy a presentar a Ricardo y Jimena, analistas de datos de esta área. Ellos eran los encargados de montar este reporte diario. ¿Y cómo hacían para, por ejemplo, construir el reporte que necesitamos ver mañana jueves? Bueno, Jimena le tocaba dejar corriendo consultas de nuestro sistema transaccional desde la noche anterior, ¿verdad? Y a las 5 de la mañana del siguiente día tenía que correr macros en Excel, tenía que revisar tablas dinámicas una por una, que todo pegara, porque ese reporte le llegaba al gerente del área comercial. Entonces era un reporte que estaba durando casi que 2 días en construirse. Cuando se tenía listo este reporte, Ricardo le ayudaba a Jimena, y no me van a creer, pero de cubículo a cubículo se dictaban cifras y datos revisando que en nuestro sistema core versus lo que se estaba viendo en el Excel. Y se enviaba un correo hasta las 2 de la tarde para que se pudiera ver esta información, ¿verdad? Entonces, el tema de autoservicio del dato en el momento preciso no era una realidad en el 2012. Además, el correo, bueno, yo creo que a muchos analistas les ha pasado este tema. El correo iba con el reporte, pero ¿qué hacíamos? Le tomábamos fotos o copy-paste del gráfico, de la tabla en el cuerpo del correo para que no tuvieran que abrir el reporte. Entonces, como pueden ver, había muchísima carpintería para poder llegar a un dato de ventas del día anterior. Ahora, aquí saltamos al 2015. En el 2015, en el Comité Ejecutivo de BAC Credomatic, normalmente en esta sesión es toda la parte de rendición de cuentas de las diferentes áreas y las diferentes unidades de negocio de BAC. Aquí se revisan, ¿verdad?, los diferentes resultados, área por área, pero ¿qué estaba pasando?
en el 2015, todos los encargados llevaban su propio reporte, su propia herramienta, su propio estilo, mes a mes cambiaban, ¿verdad? En un mes nos traían un dato, en el siguiente mes nos traían otro. Pero en una reunión llegó Adrián. Invitaron a un analista al comité ejecutivo, doña Andrea, la directora de mercadeo, llevó a Adrián. ¿Y qué nos mostró Adrián en esta sesión? Nos mostró dashboards visualmente súper agradables, fácil de seguir el análisis que se realizó, muy fácil de entender los resultados del área de mercadeo. Entonces empezó a nacer un interés en Bacredomatic en las diferentes áreas de conseguir licencias de Tableau para los diferentes analistas. Pero como les digo, un poco de esfuerzos aislados, ¿verdad? No de una forma como un esfuerzo organizacional. Ahora, pasamos al 2018, a la gerencia de crédito de Bacredomatic. ¿Y aquí qué se hacía? Aquí teníamos una reunión mensual, ¿verdad?, donde se realizaban los cierres de mes. Pero vamos a ver, lo ideal sería que estas reuniones se dieran pocos días después de cerrar el mes. Nosotros estábamos teniendo esta sesión los 15 del mes. Ya nos habíamos atrasado 15 días para reaccionar a lo que había pasado el mes anterior. ¿Y por qué? Bueno, les presento a Carolina, la analista de la gerencia de crédito. Ella se encargaba de recolectar toda la información de los diferentes analistas y lo montaba en una presentación de más de 200 diapositivas, que era lo que se revisaba en esta sesión. Claro, teníamos mucha información, pero era muy difícil la exploración de los datos que nos estaban mostrando. Era difícil esa exploración. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si íbamos por la diapositiva 137 y queríamos devolvernos a ver un dato, ¿verdad? El tiempo que se perdía. Carolina tenía que adivinar qué posibles preguntas le iban a hacer sobre los datos para no tener que abrir ahí el Excel o las diferentes herramientas que se tenían a disposición. Y también, bueno, si queríamos filtrar un dato o ver algo diferente, no se podía. Entonces, al final, las sesiones eran no tanto de trabajo, ¿verdad?, sino era una exposición meramente. Ahora pasamos al 2019. Ya en el 2019 diferentes áreas de Bacredomatic tienen Tableau, pero tal vez no, como les digo, de forma aislada. Y bueno, nace una necesidad muy especial con el Country Manager de Costa Rica en Bacredomatic. Y nos pide centralizar el sistema de información gerencial. ¿Qué es el sistema de información gerencial? Es toda la información que ven los altos mandos de Bacredomatic, ¿verdad?, para la toma de decisiones. Y bueno, también es un tema regulatorio que tenemos que tener registrado. Pero en este año se nos solicita que sea bajo Tableau. Y además, en Bacredomatic se toma la decisión estratégica de crear un área formal de datos y nace la gerencia de datos y analítica estratégica. Al siguiente año, de hecho, es nuestro primer contrato formal con Tableau, que ya hicimos un esfuerzo organizacional de comprar licencias y toda la parte de la gobernanza, seguimiento y el uso de las licencias se da en el 2020. Ahora, ¿qué es Tableau para Bacredomatic hoy? Bueno, ya Jimena y Ricardo no tienen que pasar horas de carpintería, ¿verdad? Tableau se convierte en esa plataforma de apoyo de los diferentes equipos de BI que tenemos en la organización. Ellos se apoyan de Tableau para crear reportería, para crear análisis, para crear cualquier requerimiento que necesiten esos tomadores de decisión de una forma rápida, de una forma segura, en el momento que ellos lo necesitan. También a Carolina ya no se le hace un mundo consultar fuentes diferentes o información en diferentes herramientas, sino que lo tenemos todo disponible en nuestro servidor, ¿verdad? Tenemos flujos de datos publicados, entonces podemos compartir fuentes de datos que nos ayuda muchísimo a la estandarización del dato que estamos viendo. Y por último, hoy en día la plataforma de análisis y visualización del sistema de información gerencial es Tableau. Aquí vemos los estados financieros, aquí vemos la parte de los KPIs comerciales, vemos toda la información de talento humano, de recursos humanos, de nuestros colaboradores y toda la parte de gestión de riesgos también la vemos en Tableau. Tableau se ha convertido en esa herramienta, en ese brazo derecho de la alta gerencia de Bacredomatic y con esto gestionan su operación actualmente en BAC. Ahora, bueno, aquí les traigo como un resumen de lo que ha pasado en Tableau. En BAC con Tableau y les traigo aquí tal vez los principales beneficios, ¿verdad? Como les comentaba, la eficiencia de crear reportes, tener el dato en el momento justo y necesario,
La parte de exploración de datos, ahora nuestras sesiones de trabajo son mucho más eficientes, ¿verdad? Si queremos ver un dato de alguna forma, filtrarlo, es mucho más sencillo. Llegamos al camino que el tomador de decisión quería que estuviéramos. El autoservicio, importantísimo. Don Andrés, el gerente comercial, ya no tiene que esperar un reporte. Él se mete, ve la información que necesita en el momento que la necesite. Las visualizaciones, ¿verdad? Que son espectaculares en Tableau, una herramienta muy fácil de usar, drag and drop, es sencilla de aprender. Y bueno, ahorita les voy a comentar otros puntos claves relacionados a este punto tan importante para los analistas de datos. Y por último, la sofisticación del análisis. Nuestros análisis han cambiado. Nuestros análisis eran muy descriptivos, ¿verdad? Ahora son más prescriptivos. Hacemos más simuladores para ver cuáles son esas decisiones, movemos variables por medio de Tableau, ¿verdad? Hacemos análisis predictivos por medio de Tableau. Y todo eso es lo que nos ha llevado hoy en día Tableau de la mano con Bacredomatic. Ahora, ¿qué viene? Actualmente estamos buscando implementar lo que es Tableau Cloud para el próximo año seguramente. Es un proyecto súper bonito que estamos trabajando, de hecho, con Antonio durante este año. Ahora les traigo acá cuáles han sido nuestros puntos claves de implementación. Yo les traigo 3. El primero, los recursos que nos ofrece Tableau. No sé si todos los conocen, pero la guía del Tableau Blueprint es maravillosa. Es un documento súper bonito que nos habla de la importancia de la estrategia de los datos, qué hace la herramienta, cómo dar mantenimiento y supervisión a la plataforma, toda la parte de comunicación y colaboración de los usuarios que utilizan Tableau. Si ustedes nunca han visto el Blueprint, les recomiendo buscarlo, ya sea que tengan Tableau o cualquier otra herramienta de visualización. Es impresionante la forma tan sencilla que se pone en este documento toda esta información que les comento. La comunidad Tableau tiene foros, tiene la comunidad Tableau, ¿verdad? Que uno llega, puede ver expertos, hacen presentaciones, los chicos, los analistas aprenden muchísimo de la herramienta por medio de esos recursos que nos da Tableau. Nuestros seguimientos periódicos con nuestro ejecutivo y nuestra Customer Success Manager también, que esa no nos la perdemos, la hacemos cada 22 días, de hecho, y ahí vemos todas las iniciativas y todos los proyectos que estamos haciendo con Tableau en Back. Y por último, los entrenamientos. Tableau ofrece e-learnings, ¿verdad? Para los analistas, para los creadores de datos y también para los administradores de sitio y de servidor, que han sido súper provechosos para nosotros. El segundo punto que les traigo es la creación de buenas prácticas, ¿verdad? Nosotros contamos con políticas, lineamientos y procesos muy relacionados al funcionamiento de Tableau. El primero de ellos, asignación y uso de licencias, ¿verdad? ¿Cómo se pide una licencia de Tableau en Back? ¿A quién se le solicita? ¿Qué se solicita? ¿Cómo tienen que usar la licencia? El uso mínimo que le tienen que dar si no se les retira. La parte del lineamiento de construcción de tableros. Cuando un analista nuevo entra a Bacredomatic, se le entrega ese lineamiento que nos da recomendaciones y ciertos requisitos que deben cumplir a la hora de construir un tablero, qué colores usar, la plantilla que tenemos en Tableau, filtros, cómo utilizarlos correctamente, el tamaño de los datos recomendados para poder subirlos a un servidor. Luego tenemos el lineamiento de mantenimiento del server. Esto es la optimización del uso del servidor en sí, ¿verdad? Si vemos tableros que no se usan hace mucho tiempo, los ponemos en cuarentena, están en cierto tiempo en una carpeta y automáticamente se eliminan. Entonces, todo esto lo hemos construido, de hecho, dentro del Centro de Excelencia de Bacredomatic. Y por último, el tema de roles, permisos y accesos. Tenemos un lineamiento que habla cómo es que se solicitan esos permisos, a quién se le deben pedir, quiénes son los responsables del acceso de la información que es tan delicada en un banco. Todo eso lo tenemos ya estipulado dentro de nuestras políticas formales en Bacredomatic. Y por último, el tercer punto que les traigo acá es el tema de comunidad y cultura, que de hecho es el tema que más me gusta. Perdón, yo no les comenté, pero yo soy líder del Centro de Excelencia de Bacredomatic, que es este equipo que se encarga de toda la parte de cultura de datos y análisis de valor para las diferentes áreas de negocio que tenemos en Bac. Y este tema me apasiona muchísimo a mí. La parte de desarrollar cultura, ¿verdad? ¿Cómo la hemos hecho? Bueno, tenemos una comunidad de analistas dentro de Bacredomatic, que es un espacio que se da
con cierta frecuencia, donde traemos charlistas, donde nos exponen del negocio, ¿verdad? Porque necesitamos que los analistas entiendan el negocio. Nos exponen temas técnicos, ¿verdad? Un ingeniero de datos pudiera presentar sobre SQL, sobre Tableau Prep, sobre Tableau. Y también tenemos talleres y, como ven ahí, programas formales de capacitación. De hecho, este año creamos un programa para Data Analyst en Backriomatic, duración de 7 meses, donde vimos muchísimos temas técnicos, ¿verdad?, de diferentes plataformas que utilizamos dentro del BAC, que tienen que tener en su catálogo los analistas de BAC. Luego tenemos un espacio también para solventar dudas técnicas. Entonces, por ejemplo, si los chicos están trabajando un análisis en Tableau, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde hay un link donde ellos se pueden meter y hacerle consultas a un experto dentro de BAC de cómo solventar alguna duda que ellos tengan con el uso de la plataforma. Y por último, el tema de reconocimientos. También damos premios a los chicos que más van a comunidad, a los chicos que más contribuyen al aprovechamiento de esta herramienta. Y ahora, este va más dirigido para las personas que quieren implementar Tableau en sus empresas. Les traigo 3 puntos súper importantes que a lo largo de esta experiencia nos hemos dado cuenta. La primera es el patrocinio de esos ejecutivos o ese nivel C que tengan en sus organizaciones. Buscar espacios donde puedan exponer esas bondades de la herramienta para que se entiendan cuál es el potencial que tienen, casos de uso, ¿verdad?, que se pueden solicitar. Hay un montón, de hecho, disponibles públicamente. Sin esto es muy difícil que estos proyectos caminen, ¿verdad? Necesitamos ese patrocinio de algún sponsor clave dentro de la organización para poder implementar esta herramienta. Ahora, Tableau es tecnología. Y bueno, en esta era digital, una de las cosas más importantes de entender es que la tecnología es solo un componente. Nos hace falta o es importante traer a la mesa el tema de procesos y perfiles. Tenemos que desarrollar a la gente, tenemos que desarrollar procesos que sustenten esa tecnología. Entonces, aquí me gustaría recalcar esa parte, ¿verdad? La parte de gobernanza, la parte de formación de la gente es súper importante. Y esto va muy alineado con el tercero, la cultura de datos. Sin esa cultura de datos no vamos a obtener los beneficios a largo plazo de esta plataforma. Nosotros en BAC empezamos con Tableau. En el 2012 empezaron a hacer, como les decía, ¿verdad?, por aquí, por allá algunas licencias. Algunos analistas veían lo que hacían otros con esa plataforma, pero sin realmente el patrocinio, sin tener los procesos de cómo implementar la herramienta y sin nutrir esa cultura de datos, en Backriomatic no seríamos hoy lo que tenemos en esa toma de decisión mediante Tableau sin estos tres puntos. Y quisiera terminar contándoles un quote que nos regaló nuestro country manager, Federico Odio. Él nos comenta que Tableau nos ayudó a subirnos a esa ola de toma de decisiones rápida y que ha cambiado la realidad en Backriomatic gracias a la facilidad que nos da esta plataforma en visualizar los datos y crear estos datos y crear insights mediante estos datos. Muchísimas gracias.